La preocupación del alcalde Daniel Ríos por la educación de su población ha sido bien entendida por la Gerencia de Desarrollo Social y el proyecto Mela Matemáticas, quienes se han aventurado a realizar clases virtuales para los más pequeños del Bajo Urubamba. El profesor Absalón Vargas, supervisor del mejoramiento de logros de aprendizaje de la Municipalidad Distrital de Megantoni, nos contó cómo nació esta iniciativa inicialmente en Machiguenga y Jineyami. Generalmente la educación de nuestros pueblos originarios viene atravesando por una crisis, ¿no?, que es la falta de calidad educativa, y la intención, gracias a la Municipalidad Distrital de Megantoni, a través del proyecto Mela Matemática de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, implementamos el proyecto Mela Matemática Norte, por la cual al principio decir que la pandemia nos ha generado muchos retos, y los retos más grandes que ha sido es la falta de inasistencia de los docentes, de los estudiantes, y frente a ello nosotros queremos también aportar como municipio, y uno es la edición de los videos cortos, y a diferencia que tiene APAR el Ministerio de Educación en Aprende en Casa, son videos cortos de 5 minutos y que está en su propia lengua, ¿no? Por el momento estamos editando la lengua Yine y Machiguenga, y más adelante Caquinte y Ashaninga, ¿no? El docente se dirigió a toda la población para que estén atentos todos los lunes para la emisión de los programas de matemáticas del nivel primario en lengua originaria. Los días lunes en el horario educativo a las 9 más que todo, sintonizar a través de las redes sociales. Como digo, es un aporte, los videos no están editados por grados, ¿no? O sea que un niño de quinto, sexto puede estar, ¿no?, como quien refuerza, ¿no? Eso es por parte de la municipalidad, ¿no? Según cifras de la UGEL, la convención, el distrito que ha sido más afectado en su educación por la pandemia es Megantoni, ya que los profesores no pueden llegar hasta las comunidades nativas por temor al contagio y porque los programas nacionales de Aprende en Casa son en español y no en su propio idioma.